Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que lo escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado aquí impartiendo acerca de la carta a los hebreos. Recordando que en el estudio anterior hablábamos de la voluntad de Dios se cumple en la muerte de Jesucristo. Y realmente, mirándolo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en lo que es el capítulo 10 a la altura de el versículo 11. Vamos a hablar de la muerte de Cristo, perfeccionas a los santificados. Entonces, la muerte de Cristo perfecciona a los santificados. Para ello vamos a ir a Hebreos 10, 11, que dice de esta manera: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La muerte de Cristo perfecciona a los santificados. Cuando Cristo dio su sangre por nosotros, cuando Cristo se ofrece como cordero por nuestras vidas, inmediatamente ya usted y yo no tenemos que hacer holocausto, ya no tenemos que hacer sacrificios de animales. Y Cristo, al dar su vida una y sola vez para siempre, a la misma vez ya usted y yo no tenemos que hacer nada de eso. Cuando se hacían los sacrificios, había que hacerlo anualmente. Y al usted pecar, pues tenía que hacer todo este tipo de ritos. Ya hoy la muerte de Cristo no perfecciona los santificados, porque ya no tenemos que hacer nada de esto, porque ya Él lo hizo una vez y para siempre. De eso se trata lo que estamos mirando ahora. Dice aquí, si usted se fija en el 10, 11, y ciertamente todos los sacerdotes está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Él se está refiriendo a cuando había que hacerlo en el tiempo de la ley. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciendo muchas veces todos los días esto. Usted puede ver a Hebreos 5.1, verso 4, Hebreos 5.4. Ahora bien, había que hacer, como yo repito, todo este rito. Hoy en día ya no tenemos que hacer eso porque ya Cristo lo hizo y usted y yo entendemos eso. Aquellos que todavía están en la ley, entonces deben de hacer esto porque ellos entienden que la ley es así. Por eso digo que los sacerdotes judíos, los que todavía no creen en Cristo, ellos hacen todo esto. No sé para qué, porque ya Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Como decía, podemos ver a Hebreos 5.4, que yo quiero leerlo. Vamos a ver Hebreos 5.4, que dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, Cristo, que es el Hijo de Dios, el Dios mismo, entonces hizo toda esta cosa por usted y por mí. Seguimos mirando el verso 12, que dice de esta manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado donde a la diestra de Dios. Cristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Usted puede ver a Hebreos 1:3. Se sentó. Esta postura sirve para ilustrar las diferentes, mi querido, mi querida, entre los dos pactos. Esta postura sirve para ilustrar las diferencias entre los dos pactos. Los sacerdotes se mantenían de pie, señalando que su función nunca terminaba, ya que los sacrificios con valor limitado tenían que repetirse, como dice el verso 2, y ver el contraste. Ahora bien, Cristo se sentó, Hebreos 1:3, Hebreos 8:1, porque la perfecta ofrenda de su sacrificio ocurrió una vez para siempre, verso 14, Hebreos 7:25, y resolvió el problema del pecado. Dice el verso 13, sígame, dice el verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de su pie. Perdón. Sentado a la diestra del Padre, Jesús, allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. O por lo menos que ya le pase su juicio. Salmo 110:1, Hebreo 1:13. Estrado de sus pies. ¿Qué significa? Esta es una metáfora, o sea, una figura retórica del Antiguo Testamento que describe al conquistador que pone el pie en el cuello del enemigo vencido, demostrando así su victoria. Podemos ver a Josué 10:24, Primera de Reyes 5:3, y anticipa la venida triunfante de Cristo que vencerá a sus enemigos. Génesis 49:10, Apocalipsis 19:11-15. Dice el verso 14 de aquí del 10 de Hebreo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién hizo eso? Con una sola ofrenda, Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, ofrendó su vida por usted y por mí. ¿Qué nos toca a nosotros? Alguien que nos salva la vida, alguien que da su vida por nosotros. Lo menos que podemos hacer es darle nuestra vida, o sea, obedecerlo, que es lo que el Señor quiere, que lo obedezcamos, ¿verdad? Y que lo reconozcamos como nuestro Salvador. Porque decimos, ay, yo estoy con Cristo, pero no lo reconocemos como nuestro Salvador. ¿Cómo lo reconocemos? Cuando obedecemos su palabra. Esto es tan sencillo como eso. Porque así con un solo sacrificio a todo, que Dios hiciera perfecto a todo lo que eligió para ser parte de su pueblo. Hebreos 10:1, la obra única y perfecta de Cristo. Hebreos 2:9, Hebreos 10:12. Esta obra que Cristo hizo hace posible que los creyentes vivan en la presencia de Dios para siempre, siempre y cuando obedezcamos su palabra. Si usted ve a Hebreo, ¿verdad? Lo estamos leyendo, el autor contrata al sacerdote del Antiguo Testamento ofreciendo constantemente sacrificios inefectivos con Cristo. Inefectivos. Eran sacrificios inefectivos porque siempre había que hacerlo. Pero mientras que con Cristo, habiendo concluido su obra de nuevo pacto en el Calvario, Cristo se ha sentado en las alturas a esperar las manifestaciones de su triunfo sobre todos sus enemigos. Dice el verso 15 de aquí de Hebreos 10, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, dice el 16, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente la escribiré. Mi querido, mi querida, así usted puede ver a Hebreos 3:7. Ahora, cuando dice el 16, este es el pacto que haré con ellos. Y aquí quiero explicar algo. Por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean las guías de su vida. Y yo pregunto, ¿dónde estaban las leyes impresas en la ley? Estaban en la tabla de Moisés. Estaban en la tabla. ¿Dónde están? Dice aquí que está
este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes donde, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Para saber cuando una persona mataba a alguien, ¿qué había que hacer? Buscar las leyes, buscar, ¿verdad? Ir a la tabla a ver qué decían las leyes. Hoy en día, usted y yo sabemos que matar es malo, pero no tenemos que ir a la tabla. En su mente y en su corazón, usted sabe cuando está haciendo las cosas malas. Las leyes están en nuestras mentes, en nuestros corazones. Piénselo, analícelo. Estamos leyendo la Biblia. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley ¿dónde? En sus corazones y en su mente las escribiré. Porque ya no tenemos que ir a la ley de Moisés. Esto es lo que quiere decir, estamos en el nuevo pacto. Pero hoy en día hay quienes dicen que están en el nuevo pacto y todavía siguen haciendo muchas cosas que eran parte de la ley. Dice el verso 17 y añade, y nunca más me acordaré de su pecado y transgresiones. Pero ya usted y yo la tenemos en nuestras mentes, en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel, dice el Señor. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Podemos ver en el nuevo pacto, Jeremías 31, 33, 34, que yo quiero que usted lo lea. Jeremías 31, 33, 34. Vamos a leerlo. Vamos a leer a Jeremías 31, 33, 34, por favor. Vamos a ver. Jeremías 31, 33, 34. Mire cómo dice. Perdón. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ya usted y yo no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero entendiendo esto de que estamos en la gracia, debemos de saber que hay muchas cosas que todavía no nos traen para que la hagamos en la ley, en la gracia. Entonces, no como el pacto que hice con su padre y el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Por esto, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley donde, en su mente, y la escribiré donde, en su corazón, y yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Al Cristo morir en la cruz, Él dio su vida por nosotros y usted y yo tenemos que obedecer su palabra y tenemos que confesarlo como nuestro Salvador y bautizarnos para el perdón de nuestro pecado. La importancia del bautismo para el perdón de nuestro pecado, Hechos 2:38, que muchos lo quieren poner simbólico. Entonces, realmente aquí que dice el verso 32, dice de esta manera, el 34, perdón, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué dice que ninguno enseñará a su prójimo? Entonces yo no puedo enseñar la palabra a usted, usted no me la puede enseñar a mí. No, lo que pasa que en la ley, como estaba escrita, estaba ahí. Hoy en día, nosotros, usted sabe que matar es malo. Yo no tengo que enseñárselo en un sentido de porque usted sabe en su corazón, en su mente, que es malo matar. Yo no tengo que enseñarle eso porque usted lo sabe, porque están grabadas en nuestra mente. Cuando tenemos, vamos a decir, fornicaciones y todo ese tipo de cosas, nosotros sabemos que no es bueno. No tenemos que ir a la ley. Ahora tenemos la palabra que nos lo dice. Ninguno enseñará a su hermano por esta razón. Dice el verso, vamos a seguir aquí,
en lo que es estamos en el verso 17 ahora, que dice, y añade, dice, nunca más me acordaré de su pecado y transgresiones. Hebreos 8:12. Además, que la única ofrenda de Cristo trae promesa a la salvación. La ofrenda que Cristo hizo trae promesa de salvación. Nos atestigua el Espíritu Santo a través de Jeremías que Dios obrara en nosotros para hacer surgir nuevo deseo de hacer su voluntad. Aún más, donde quiera que el antiguo pacto solamente podía servir como recordatorio de pecado. Verso 3. El nuevo pacto trae real perdón. Dice el verso 18. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Por lo tanto, si nuestros pecados, mi querido, mi querida, han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrenda para que nos perdone. Si ya nuestros pecados han sido perdonados, ya no tenemos que darle ofrenda, sacrificio, todo ese tipo de cosas, porque ya Cristo lo hizo. La novedad de la redención bajo el nuevo pacto se hace notar en la cita de Jeremías que hemos leído, 31, 31, 34, en especial el verso 33. El profeta había predicho que la limitación del pacto mosaico, Hebreo 8:8, Jeremías 31, 34, no como el que hice con su padre, ese pacto que se hizo, como hemos hablado de la ley, Éxodo 19, 5 y 6. Los versos 8 y 12 citan el nuevo pacto de Jeremías 31, 31. En este vemos que hay un pacto de misericordia basado en la obra de Dios. Si podemos ver, si podemos notar, estableceré, o sea, haré, pondré, escribiré, seré, tendré misericordia. ¿Basado en qué? En la sangre de Cristo. Zacarías 9:11, Mateo 26:28, Lucas 22:20. Esto indica la regeneración mediante una nueva mente y un nuevo corazón del verso 10:2. Ahora, provee perdón en el verso 12, que dice, mire cómo dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Implica la plenitud del Espíritu Santo, verso 11, Ezequiel 36:27. Este nuevo pacto tiene aspecto de la plenitud futura, Ezequiel 36:25-27, Jeremías 32:41, Oseas 2:18. Algunos, mis queridos, ven la plenitud del nuevo pacto en la iglesia actual. Otros ven la plenitud con Israel en el futuro, verso 8. Después de la tribulación, cuando Israel será restaurado en la tierra. Eso ven mucho algunos, ¿verdad? Ahora bien, Jeremías 32, 37, 41, Ezequiel 16, 60, 62, Ezequiel 20, 37, Ezequiel 34, 25, 26, Oseas 2, 18, 20, y han sido corregidos de dos maneras. La ley de Dios ha sido escrita en el corazón humano y no en tabla de piedra, como yo le decía. Segunda de Corintios 3:3. Una expiación total y completa por los pecados han sido hechas. Usted puede ver el verso 18, y es razón suficiente para no volver al antiguo orden sacrificial judaico. El autor usa este argumento teológico para ofrecer su apelación a los lectores de avanzar en la fe de Cristo. Hebreos 6:1, Hebreos 10:39, y no desviarse al antiguo pacto. Hebreos 2:1 al 3. Mire, muchas personas, y esto lo digo, yo pido que todo esto que hemos leído, que usted lo analice, lo lea otra vez. Muchas personas hoy en día dicen que están en el nuevo pacto, pero viven haciendo, y yo repito, las cosas que ya no deben de hacerlas, porque la misma palabra nos va guiando a entender. Ya no hay ofrenda. La provisión completa de Cristo para el perdón de pecado da fin a la ofrenda levística o levistas. Ya no hay que hacer ofrenda. Ya usted no tiene que llevar un macho cabrío, ya usted no tiene que hacer esto, ya tiene que hacer aquello. Pero
eso, sí, eso está quitado. Pero entonces hay cosas que todavía se siguen haciendo que eran parte de la ley. Entre ellos, perdón, en ellos las alabanzas con instrumentos musicales. Ya no, el Señor ya no quiere esto. Ya el Señor ya no exige eso. Quiere que sea con fruto de labios, alabanza sin instrumento. Y de eso vamos a dar un estudio después para explicarlo bien. Aunque usted, usted puede ir a Amós 5, 22, 21 y va mirando cómo el Señor ya no quería escuchar los instrumentos. Hoy en día tenemos que alabarlo, como decimos, con lo que es frutos de labio. Entonces, mirando esto, ya el diezmo era parte de la ley, donde había que dar para la tribu de Leví. Había que sacar 1% para la tribu de Leví, los sacerdotes. Ya hoy estamos en ofrenda voluntaria. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Segunda de Corintios 9, 6, 7. Ahora bien, este no es el tema de hablar de la ofrenda, cosa, pero sí hay que dejarle saber a usted de que ya no estamos bajo la ley y estamos lo que es bajo la gracia. Entonces, ya para terminar, realmente podemos ver que la ley de Dios ha sido escrita en el corazón humano y no en tabla de piedra. Decía que una expiación total y completa por los pecados han sido hechas, verso 18, y es razón suficiente para no volver al antiguo orden sacrificial judaico. El autor usa este argumento teológico para fortalecer su argumento teológico, para fortalecer su apelación a los lectores de avanzar en la fe de Cristo. Hebreos 6.1, Hebreos 10.39, y no desviarnos del antiguo pacto. Hebreos 2.1-3. Ya no hay ofrenda. Recordemos que la provisión completa de Cristo para el perdón de pecado da fin a la ofrenda levita. Mantengamos firme la profesión de esta fe. Realmente, nosotros avanzamos cada día hacia la obediencia al Señor cada día, pero es a través de la lectura de la palabra. No nos deje que nos engañen. No dejemos realmente que nos lean la palabra. Leámosla nosotros, que el Señor todo lo que quiere que nosotros sepamos está aquí. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para venir entonces con lo que es el verso 19, que es que debemos de mantener firme la profesión de la fe. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.